Sientes a veces que el mundo allá afuera invade tu mente, distorsiona tu ánimo y secuestra tu paz. No es debilidad tuya, es el resultado de un exceso de estímulos, opiniones por todos lados, comparaciones silenciosas, exigencias que desgastan el alma. Vivimos en tiempos donde todo parece un detonante. Noticias que asustan, personas que provocan, situaciones que nos sacan de nuestro centro. Pero existe un límite para lo que la vida te impone y un comienzo para lo que tú eliges pensar sobre lo que sucede. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio decía que no es el hecho lo que nos destruye, sino el juicio que hacemos sobre él. Cuando cambias el juicio, cambia la fuerza del impacto. Ahora imagina atravesar el mismo día con otra actitud, la misma noticia, la misma persona difícil, la misma exigencia, y tú entero, lúcido, respondiendo en lugar de reaccionar. Es posible entrenar la mente para eso, y es exactamente lo que vas a aprender hoy. Cómo transformar los detonantes en impulso, la ansiedad en claridad y el impulso en dominio. Si estás conmigo, escribe en los comentarios: hoy elijo mantenerme en calma, porque esa decisión simple inaugura un nuevo patrón. El mundo sigue gritando, pero quien decide el volumen eres tú. Antes de comenzar, solo te pido dos cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este contenido llegue también a quienes necesitan dejar de ser prisioneros de los detonantes y empezar a dominar sus propias emociones. Ahora sí, vamos directo a la primera lección. Lección 1. Aprende a observar sin juzgar. El sabio sabe que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de lo que la mente interpreta que sucede. Un hecho es solo un hecho. Es neutro, silencioso, sin intención. Pero la mente, impaciente por dar sentido a todo, lo cubre con juicios. Esto es bueno, esto es malo, esto no debería pasar. Así nace el conflicto interior. Aprender a observar sin juzgar es como limpiar un espejo empañado. La realidad deja de verse distorsionada y la calma regresa por sí sola. Imagina que estás mirando el cielo y ves pasar una nube negra. Si la señalas, si te enojas con ella, si intentas empujarla, tu energía se agota y la nube sigue su curso igualmente. Pero si solo la observas, sin apego ni rechazo, descubres que ninguna nube dura para siempre. Así ocurre con los pensamientos, con las emociones, con las circunstancias. El arte de la tranquilidad consiste en ver pasar las nubes sin olvidar que el cielo sigue intacto detrás de ellas. Epicteto enseñaba que las cosas no nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Una mirada sin juicio no es indiferente, es profunda. No se trata de ser frío ante la vida, sino de no permitir que cada ola te arrastre. Observar, sin juzgar, es una forma de amor maduro hacia la realidad. Verla tal como es, no como querríamos que fuera. El sabio acepta los hechos, y desde esa aceptación decide con serenidad cómo actuar. Pensemos en una persona que pierde su empleo. Si su mente juzga la situación como una tragedia, vivirá en angustia. Si decide verla como una oportunidad de cambio, encontrará fortaleza. El hecho es el mismo, pero la interpretación crea dos destinos opuestos. Observar sin juzgar no significa no sentir, sino darle tiempo a la mente para comprender antes de reaccionar. En ese pequeño espacio entre el evento y la respuesta se esconde la libertad del alma. La vida diaria nos pone constantemente a prueba. Un comentario desagradable, un retraso inesperado, una mirada malinterpretada. Cada una de esas pequeñas provocaciones son entrenamientos del espíritu. La mente común reacciona con rapidez, juzga, se irrita. La mente entrenada observa, respira y deja que la emoción se asiente antes de decidir su curso. La calma no es debilidad, es dominio. No dominar al otro, sino a uno mismo. Aprender a observar sin juzgar también es aprender a mirar a las personas con compasión. Cuando ves a alguien actuar con ira, envidia o soberbia, recuerda que lo hace desde su propia confusión interna. Si respondes con juicio, te unes a su tormenta. Si respondes con comprensión, permaneces en tu cielo claro.
No hay mayor fuerza que la de mantener la serenidad frente al caos de otro. En el silencio de la observación se revela una sabiduría que las palabras no alcanzan. Cuando no juzgas, comienzas a comprender. Cuando no impones significado, la verdad aparece por sí misma. La mente juzgadora es como un estanque agitado donde no se puede ver el fondo. La mente observadora es un lago quieto, donde todo se refleja con nitidez. Por eso los estoicos buscaban el sosiego de espíritu antes que cualquier riqueza. Sabían que la claridad interior es el bien más alto. Observar sin juzgar también implica liberarse del pasado. Muchas veces miramos el presente con los ojos de lo que nos dolió antes. Cada situación nueva se tiñe del miedo o la desconfianza aprendida. Pero cuando logramos mirar sin el filtro de nuestras heridas, el momento se muestra en su pureza. No hay experiencia pequeña si se vive con plena atención. La calma llega cuando dejamos de proyectar el pasado sobre el ahora. Practicar esta lección no requiere templos ni montañas. Basta con el escenario cotidiano. Cuando esperas en una fila, cuando alguien te contradice, cuando un plan no sale como esperabas. Detente un segundo y observa lo que sucede en ti. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué historias crea tu mente? No luches contra ellas, solo míralas pasar, como un río que fluye. Con el tiempo descubrirás que lo que observas sin resistencia se disuelve. Ser un observador sin juicio es vivir con el alma en paz. Es comprender que el mundo no necesita ser perfecto para que tú estés sereno. La calma no viene de cambiar lo externo, sino de mirar con ojos nuevos lo que siempre ha estado ahí. Cuando logras ver sin condenar, el ruido se apaga, el corazón se aquieta y el silencio interior se convierte en tu maestro. Así nace la verdadera tranquilidad. No porque el mundo se calme, sino porque tú ya aprendiste a verlo con ecuanimidad. Lección 2. Entrena la mente para la lentitud. Vivimos en una época que idolatra la velocidad. Todo parece urgente. Todo exige una respuesta inmediata. El correo debe contestarse ya. La opinión debe expresarse al instante. Las metas deben alcanzarse cuanto antes. Pero el alma humana no se hizo para correr. Se hizo para comprender. La prisa es la niebla que nubla el juicio, y la lentitud es la lámpara que revela el camino. Quien no sabe detenerse, termina perdido incluso en medio del movimiento. La lentitud no es pasividad, es presencia deliberada. La conciencia que elige cada paso, en lugar de ser arrastrada por el impulso. El sabio estoico aprende que el dominio de la mente comienza por desacelerar su ritmo. La mente apresurada es como un caballo desbocado, poderosa pero peligrosa si no se le guía. En cambio, una mente lenta y observadora se convierte en una fuerza imparable, capaz de ver lo que los demás pasan por alto. El pensamiento sereno es pensamiento profundo, y toda decisión nacida del sosiego tiene raíces firmes. Marco Aurelio, en medio de las guerras y responsabilidades del imperio, escribía a sí mismo: «Date tiempo para entender antes de responder». Esa frase podría ser el emblema de la lentitud sabia. Imagina una hoja cayendo de un árbol. No tiene prisa, no se resiste al viento, ni se apresura por llegar al suelo. Su caída es lenta pero perfecta. Así debería ser también nuestra mente ante la vida. Fluir sin urgencia, confiar en el curso natural de los acontecimientos. Cuando observas la hoja, comprendes que la lentitud no es falta de movimiento, sino armonía con el ritmo de las cosas. La naturaleza nunca se apura, y aún así todo se cumple a su debido tiempo. La prisa es el disfraz moderno del miedo. Corremos porque tememos quedarnos atrás, porque sentimos que no somos suficientes, porque confundimos productividad con propósito. Pero en esa carrera olvidamos lo esencial, el presente. Cuanto más corremos, menos habitamos el momento. El estoico, en cambio, se detiene, respira, observa. Sabe que lo verdaderamente importante requiere maduración, no inmediatez, como el vino, como el carácter, como la sabiduría. Epicteto enseñaba que nadie es libre hasta que aprende a dominar sus impulsos. Y la velocidad mental es precisamente eso, un impulso. Cuando alguien te ofende y respondes sin pensar, has perdido la batalla. Cuando un problema surge y te desesperas, has perdido la claridad.
Pero si te das unos segundos, solo unos segundos para respirar, ya no reaccionas, eliges. Ese pequeño intervalo de lentitud es la diferencia entre la esclavitud emocional y la libertad interior. La lentitud es una forma de poder. Hay quienes confunden la lentitud con debilidad o indecisión, pero el sabio sabe que quien va despacio no es el que teme, sino el que comprende que la dirección importa más que la velocidad. El río que fluye lento erosiona la piedra con más constancia que el torrente impetuoso que se disipa en unos metros. Así también, las acciones deliberadas dejan huella, mientras que las impulsivas se desvanecen en el ruido. La lentitud da consistencia al pensamiento, y consistencia es el cimiento de toda virtud. Practicar la lentitud no exige retirarse del mundo, sino moverse dentro de él con conciencia. Puedes hablar con calma en medio de la discusión. Puedes caminar sin prisa mientras los demás corren. Puedes pensar 2 veces antes de opinar. No es el ritmo exterior lo que importa, sino el ritmo interior. Si dentro de ti hay quietud, puedes estar en la tormenta sin perder el equilibrio. Si dentro de ti hay calma, el mundo puede gritar y tú seguirás escuchando el susurro de tu razón. Piensa en el artesano que talla la madera. No se apura. Cada golpe es preciso. Cada movimiento tiene sentido. Sabe que si acelera el error es inevitable. Así también el alma debe tallarse a sí misma con paciencia. Las virtudes, la templanza, la fortaleza, la sabiduría, no nacen de la prisa sino del tiempo. Quien busca la perfección inmediata no construye carácter, construye ansiedad. En cambio, quien acepta la lentitud como aliada se vuelve paciente, firme y profundo. Entrenar la mente para la lentitud es también entrenarla para la vida verdadera. Cuando caminas despacio, notas los detalles del camino. Cuando comes despacio, saboreas el alimento. Cuando escuchas despacio, realmente entiendes al otro. El sabio no acumula experiencias, las vive con totalidad. No busca más días, busca más profundidad en cada día. En un mundo donde todos corren, detenerte es un acto de rebeldía espiritual. Es recordarle al mundo que la prisa no es sinónimo de progreso. La lentitud es la puerta de entrada a la serenidad. Es el espacio donde la mente deja de ser ruido y se convierte en conciencia. Entrenar la mente para la lentitud es, en el fondo, aprender a vivir con el alma despierta. Cuando logres dominar ese ritmo interior, verás que nada te apura, nada te arrastra, nada te roba tu equilibrio. Entonces cada instante se volverá suficiente, cada acción se volverá meditación, y cada respiración será una afirmación silenciosa de que estás presente, completo y en paz. Lección 3. No luches contra tus emociones, compréndelas. El ser humano pasa gran parte de su vida librando una guerra interna contra lo que siente. Lucha contra la tristeza como si fuera una enemiga. Reprime la ira como si fuera un pecado. Esconde el miedo como si fuera una vergüenza. Pero las emociones no son enemigos a derrotar, sino mensajeros a escuchar. Cada emoción trae consigo una verdad, una lección, una advertencia del alma. Cuando las combates, las haces más fuertes. Cuando las comprendes, se transforman en sabiduría. La serenidad no consiste en no sentir, sino en sentir con entendimiento. El sabio estoico no es una roca sin emociones, sino un navegante que aprendió a leer el mar. Las emociones son como olas, algunas suaves, otras violentas, pero todas parte del mismo océano interior. Resistirse a ellas solo genera más turbulencia. Si tratas de detener una ola con las manos, te derriba. Si aprendes a flotar sobre ella, te lleva más lejos. Así ocurre con la ira, el miedo o la tristeza. Cuando dejas de resistirlas y comienzas a observarlas, descubres que ninguna emoción dura para siempre, y que todas, si se las mira con calma, dejan un mensaje de autoconocimiento. Piensa en la ira, por ejemplo. Cuando aparece, suele disfrazarse de justicia o de defensa, pero detrás de su fuego hay algo más profundo. Una herida, una frustración, un límite no respetado. Si solo la reprimes, se acumula y termina explotando. Si la comprendes, te enseña lo que debes sanar o proteger. La ira no te pide gritar, te pide atención. La tristeza no te pide esconderte, te pide descanso. El miedo no te pide huir, te pide preparación. Cada emoción tiene su sabiduría oculta, y solo quien las escucha sin juicio
logra extraer su enseñanza. Marco Aurelio escribió: "El alma se pinta a sí misma con los colores de sus pensamientos". Las emociones son los pigmentos con los que la vida nos colorea. No es sabio intentar que el lienzo sea siempre blanco. Habrá días grises, días rojos, días en que el corazón se sienta pesado, pero todos esos tonos forman el retrato completo de la existencia. La calma no consiste en tener un color fijo, sino en aceptar la armonía del conjunto. El alma tranquila no teme sus propios matices. Comprender tus emociones implica observarlas con curiosidad, no con culpa. Pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Qué intenta decirme? En ese acto de observarte sin condenarte, ocurre algo casi mágico. La emoción pierde poder. Lo que se mira con conciencia se disuelve. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La luz no lucha contra la sombra, simplemente la reemplaza. Cuando aplicas la misma luz de la comprensión a tus emociones, dejas de ser esclavo de ellas y te conviertes en su intérprete. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo mismo ocurre con las emociones. No son el problema, sino nuestra interpretación de ellas. Pensamos que sentir miedo es señal de debilidad, cuando en realidad es una señal de cuidado. Pensamos que llorar es rendirse, cuando a veces es la manera más pura de liberar el alma. El sabio no teme sentir, porque sabe que la emoción no lo define. Lo que lo define es cómo responde a ella. Reaccionar es del impulsivo, responder con conciencia es del sabio. Observa a un niño pequeño cuando llora. Llora intensamente, sin vergüenza, pero cuando la emoción pasa, vuelve a la risa. No acumula resentimiento, no guarda el llanto para después. Vive y libera. El adulto, en cambio, se reprime, se endurece y convierte sus emociones en piedra, y luego se pregunta por qué le pesa el alma. Aprender a comprender las emociones es, de algún modo, volver a la sabiduría del niño, pero con la madurez del adulto. Sentir plenamente, pero entender lo que se siente antes de actuar. No hay emoción inútil. El miedo nos preserva, la tristeza nos humaniza, la ira nos empuja a defender lo justo, la alegría nos recuerda que la vida es un regalo. El problema no está en sentirlas, sino en quedarse atrapado en ellas. Cuando no las entiendes, se vuelven cárceles. Cuando las comprendes, se convierten en puertas. Cada emoción que atraviesas con conciencia te acerca un paso más a la libertad interior. Por eso, el sabio no teme su sombra, la ilumina con la lámpara del entendimiento. En la práctica diaria, comprender las emociones significa darte un instante antes de reaccionar. Cuando sientas enojo, observa qué lo provocó. Cuando sientas ansiedad, pregúntate qué estás intentando controlar. Cuando sientas tristeza, acércate a lo que tu corazón necesita. No huyas de esas sensaciones, siéntate con ellas, como quien escucha a un amigo que llega cansado y confundido. Las emociones no buscan destruirte, buscan hablarte. Si las ignoras, gritan; si las escuchas, se calman. Esa es la diferencia entre la mente reactiva y la mente consciente. La verdadera tranquilidad nace cuando haces las paces con tu mundo interior, no cuando dejas de sentir, sino cuando aprendes a convivir en armonía con lo que sientes. La comprensión es el bálsamo que cura la herida emocional, y cuando logras mirar dentro sin miedo, sin rechazo, sin juicio, descubres algo profundo, que bajo la ira hay ternura, bajo la tristeza hay amor, y bajo el miedo hay deseo de vivir. Entonces comprendes que las emociones no son el enemigo, sino el lenguaje más honesto del alma. Quien las escucha con sabiduría encuentra la paz que el resto del mundo sigue buscando afuera. Lección 4. Haz menos pero con más presencia. Vivimos en una era donde la cantidad parece más importante que la calidad. Hacer mucho se ha convertido en una especie de religión moderna. Trabajar más, producir más, demostrar más. Pero el alma humana no fue creada para el exceso, sino para la plenitud. Cuanto más haces sin conciencia, más vacío sientes. La vida no se mide por la cantidad de pasos que das, sino por la profundidad con la que habitas cada uno. Hacer menos no significa rendirse, sino purificar el propósito, eliminar lo superfluo para que cada acción contenga verdad, sentido y presencia.
El sabio no se deja arrastrar por el ruido de la productividad. Sabe que un acto hecho con atención vale más que 1000 hechos por inercia. La presencia convierte lo ordinario en sagrado. Barrer el suelo, cocinar, escuchar a alguien, escribir una palabra. Todo se transforma cuando estás completamente ahí. La dispersión, en cambio, fragmenta el alma. Estás en un lugar, pero tu mente está en otro. Hablas con alguien, pero piensas en lo que dirás después. La ausencia interior es la enfermedad de nuestro tiempo, y la cura es la presencia consciente. Marco Aurelio, gobernante del imperio más vasto de su tiempo, escribió en sus meditaciones que incluso los asuntos del emperador deben hacerse como si fueran los últimos. Esa frase encierra una sabiduría inmensa. Cada momento vivido con totalidad se convierte en eterno. Si haces una sola cosa, pero la haces con alma, estás creando eternidad dentro del tiempo. Hacer menos no es perder tiempo. Es ganar eternidad en cada instante. La prisa por hacerlo todo es una forma disimulada de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no destacar, miedo a quedar atrás. Pero la tranquilidad solo llega cuando te permites ser uno con lo que haces, sin competir con el reloj. Es como encender una vela en una habitación oscura. No ilumina más por ser muchas, sino por arder con intensidad. Cada tarea que realizas con plena conciencia se vuelve una llama de serenidad. Cuando tu mente está completamente presente, incluso la acción más pequeña se convierte en una meditación silenciosa. El sabio no busca abarcarlo todo. Elige con sabiduría dónde poner su energía. El que intenta tocar todos los instrumentos, al mismo tiempo termina haciendo ruido. El que domina uno crea armonía. Así también, quien aprende a enfocar su atención en pocas cosas importantes, construye una vida coherente. Hacer menos no es perder oportunidades, es darle más vida a lo que eliges hacer. Es mirar con profundidad en lugar de mirar con prisa. La excelencia no nace del esfuerzo desmedido, sino de la atención plena. Imagina un jardín. Si plantas demasiadas semillas, ninguna crece con fuerza. Todas compiten por el mismo suelo, el mismo sol, la misma agua. Pero si plantas pocas y las cuidas con paciencia, florecen con plenitud. Así ocurre con tu energía. Si la dispersas en 1000 direcciones, se diluye. Si la concentras en lo esencial, se convierte en poder. Hacer menos es cuidar el terreno interior. Permitir que las raíces de tus actos sean profundas, no superficiales. Lo superficial impresiona. Lo profundo transforma. La presencia requiere valentía, porque te obliga a detenerte, a mirar de frente lo que haces y cómo lo haces. En el silencio de esa atención pueden surgir verdades incómodas. Tal vez descubras que haces mucho para no sentir, que corres para no pensar, que produces para no enfrentar el vacío. Pero al mirar sin huir, encuentras la libertad. Estar presente es reconciliarte con lo que eres, no con lo que aparentas. En esa quietud interior, la vida se vuelve más lenta, más real, más tuya. El mundo moderno exalta la multitarea como virtud, pero en realidad es una forma elegante de distracción. La mente humana no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, sin dividirse. El sabio elige la unidad. Estar completamente en una sola cosa, en un solo pensamiento, en una sola respiración. Cuando haces eso, el tiempo deja de fragmentarse y se vuelve abundante. Descubres que el día siempre tuvo suficiente espacio. Lo que faltaba era tu presencia dentro de él. Hacer menos, pero con más presencia, también es un acto de humildad. Significa reconocer que no todo depende de ti, que el universo no necesita tu prisa para seguir girando. Cuando haces tu parte con dedicación y luego sueltas, la vida se encarga del resto. Los frutos maduran en su tiempo, no cuando los arrancas antes. El sabio actúa y confía. No fuerza, no acelera, no mendiga resultados. Entiende que la calma es una fuerza invisible que ordena lo que la ansiedad desordena. La verdadera maestría no está en hacer mucho, sino en hacer con alma. En cada respiración consciente, en cada gesto hecho con intención, en cada silencio elegido en lugar de una palabra vacía. Hacer menos no empobrece la vida. La hace más profunda, más auténtica, más humana. Cuando la mente deja de correr, el corazón empieza a escuchar. Y entonces comprendes que no necesitabas más tareas, ni más metas, ni más ruido.
Solo necesitabas estar plenamente aquí, en este instante, donde la vida siempre ha estado esperando por ti. Lección 5. Cultiva la fortaleza interior antes de buscar consuelo exterior. La fortaleza verdadera no se encuentra en la aprobación de los demás, ni en la riqueza, ni en la fama. Se encuentra dentro de uno mismo. Los bienes externos son como hojas al viento. Cambian, se pierden, desaparecen sin aviso. El sabio, en cambio, construye un refugio sólido dentro de su propia mente, un castillo que nadie puede derribar. Antes de buscar alivio o reconocimiento afuera, debe aprender a calmar su alma desde adentro, porque cualquier consuelo que dependa del mundo es frágil y efímero. Cada día nos enfrentamos a situaciones que podrían perturbar nuestra paz. Una palabra hiriente, un fracaso inesperado, la traición de alguien cercano. Si nuestra fortaleza interior no está cultivada, cada uno de estos eventos nos desequilibra, nos arrastra, nos sumerge en emociones que no podemos controlar. Pero si dentro de nosotros existe un núcleo firme de serenidad, esas mismas pruebas se convierten en oportunidades para reafirmar nuestra calma. Es como un árbol que permanece erguido incluso cuando el viento más fuerte azota sus ramas. Sus raíces profundas lo sostienen. La fortaleza interior no surge de la negación de los problemas, sino de su entendimiento y aceptación. Reconocer que las dificultades son parte inevitable de la vida permite que la mente se prepare antes de reaccionar. La tormenta seguirá siendo violenta, pero quien está entrenado para permanecer en pie no será derribado. Es imposible controlar todo lo que sucede afuera, pero sí es posible fortalecer la forma en que uno enfrenta lo que sucede. Esa preparación mental es la verdadera defensa. Muchas personas buscan la tranquilidad en objetos o personas, pensando que la felicidad está en la aprobación, en la compañía o en la posesión. Pero esa búsqueda es como tratar de sostener agua en las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. La paz que depende del mundo es siempre precaria. La que nace dentro de ti, en cambio, es como un manantial escondido en la montaña. Aunque los elementos cambien a su alrededor, sigue fluyendo con fuerza y claridad. Cultivar la fortaleza interior es aprender a depender de ese manantial y no de lo que otros puedan ofrecer. Ejemplos cotidianos abundan. Cuando un amigo nos traiciona, un jefe nos critica injustamente o un proyecto falla, la mayoría siente un golpe profundo y busca alivio inmediato en alguien más. Pero si la fortaleza interna está desarrollada, el golpe sigue siendo real, pero el daño es limitado. Se observa, se entiende y se actúa con claridad. No se necesita consuelo ajeno para restaurar la paz. El sabio tiene herramientas internas para reconciliarse consigo mismo y con el mundo. El cultivo de esta fortaleza requiere disciplina diaria. Como un músculo, la mente se fortalece con ejercicios repetidos. Reflexionar sobre los propios pensamientos, meditar sobre lo que se puede y no se puede controlar, practicar la paciencia y la aceptación. Cada desafío se convierte en entrenamiento. Cada momento de adversidad, por pequeño que sea, es una oportunidad para reforzar la resiliencia interna. Con el tiempo, estas prácticas crean un carácter que no se quiebra fácilmente, ni siquiera ante la presión más intensa. La fortaleza interior también se nutre de la autocomprensión. Conocer nuestras propias limitaciones y virtudes permite que actuemos con claridad y sin ilusión. La mente que se conoce a sí misma es como un marinero que comprende las corrientes del mar antes de zarpar. No teme la tormenta porque sabe cómo navegarla. La ignorancia de uno mismo es la semilla de la vulnerabilidad. La conciencia profunda es la fuente de la invulnerabilidad. Solo quien se entiende puede sostenerse firme sin buscar apoyo externo. Otro aspecto importante es la paciencia. La vida pone a prueba constantemente la fortaleza interior, y solo la constancia en la práctica de la serenidad produce resultados duraderos. La calma no se adquiere de golpe. Es un trabajo silencioso y continuo, como cavar un pozo. Cada pala de esfuerzo parece pequeña, pero con el tiempo el agua emerge clara y abundante. Quien se apura en buscar consuelo afuera, ignora que la verdadera fuente estaba dentro desde el principio.
El mundo siempre ofrece distracciones y alivios superficiales, palabras halagadoras, premios, celebraciones. Pero si el alma no está entrenada, estas ilusiones parecen grandes, mientras que la fortaleza interna parece difícil de alcanzar. Invertir tiempo en cultivar la mente y el carácter es invertir en una seguridad que no falla. La fortaleza interna es el refugio que ningún terremoto externo puede derribar. Los placeres externos son casas de arena que el primer viento disuelve. Al final, cultivar la fortaleza interior antes de buscar consuelo exterior significa tomar responsabilidad absoluta por tu paz. No hay maestro, riqueza o amigo que pueda ofrecerla permanentemente. Solo tú puedes generarla dentro de ti. Es la diferencia entre vivir reaccionando a los elementos del mundo y vivir como el observador que comprende la tormenta y permanece firme en su centro. Quien logra esto, aunque el mundo a su alrededor sea tempestuoso, lleva consigo la calma que todo lo trasciende y nada le puede arrebatar. Lección 6. No te tomes nada como algo personal. Gran parte del sufrimiento humano nace de la interpretación que damos a los actos y palabras de los demás. Creemos que cada gesto, cada mirada, cada comentario nos define, nos hiere o nos agrada. Pero la verdad es que la mayoría de las acciones externas no tienen que ver contigo, sino con la experiencia, la historia y las limitaciones de quien las realiza. Tomar algo como personal es cargar con un peso que no te pertenece. La libertad interior comienza cuando aprendes a separar lo que viene de afuera de lo que existe dentro de ti. Imagina un espejo cubierto de polvo. Cada palabra hiriente, cada crítica injusta, es como una mota de suciedad que se posa sobre él. Si el espejo se cree sucia por cada partícula que cae, su reflejo se distorsiona constantemente. Pero si el espejo comprende que el polvo no es suyo, puede mantenerse limpio, brillante y fiel a su propia naturaleza. Así funciona la mente entrenada. Observa los comentarios y acciones ajenas. Los reconoce como hechos externos, pero no permite que alteren su esencia. Cuando alguien te insulta, por ejemplo, la reacción inmediata suele ser defenderse, reaccionar con ira o sentir humillación. Pero esa reacción no cambia lo que la otra persona dijo. Solo añade sufrimiento propio. Cada palabra ajena es un regalo que puedes abrir o dejar intacto. Si decides no abrirlo, si decides no tomarlo como ataque, tu tranquilidad permanece intacta. Lo que otros dicen o hacen es su expresión del mundo, no tu sentencia. La mente sabia aprende a filtrar el veneno antes de que toque su corazón. Tomarse las cosas personalmente también es una forma de ceguera. Creemos que todos los actos externos giran alrededor de nosotros y perdemos perspectiva. Un jefe que grita no lo hace necesariamente porque quiera destruirte. Puede estar lidiando con su propio estrés. Un amigo distante puede estar atravesando problemas que desconoces. La interpretación personal de cada evento añade capas de sufrimiento que la realidad no requería. Comprender esto es abrir la puerta a la compasión y a la serenidad. Marco Aurelio decía que los actos de otros no pueden dañarte si no lo permites. La libertad reside en reconocer que el mundo actúa según su propia lógica, no según tu bienestar. Tomar algo personalmente es entregarle tu poder al otro. No hacerlo es recuperarlo. Cada vez que decides no ofenderte, no angustiarte, no reaccionar por impulso, estás entrenando tu mente para permanecer firme como un roble frente a los vientos del mundo. En la vida cotidiana, los ejemplos abundan. Un comentario en redes sociales, una crítica en el trabajo, un amigo que olvida una promesa. Si todo lo tomas como ataque, vivirás en constante tensión. Pero si lo observas con distancia, entiendes que esos actos reflejan las preocupaciones, limitaciones o hábitos de otros, no tu valor personal. Tu esencia no depende de la aprobación ni de la desaprobación externa. Depende de cómo eliges mantener tu centro. La práctica de esta lección también nos enseña paciencia. Cuando alguien actúa con injusticia o crueldad, nuestra primera reacción puede ser emocional. Pero si nos detenemos, respiramos y recordamos que no todo tiene que ver con nosotros, descubrimos una fuerza interior que transforma la experiencia. La mente se vuelve como un lago profundo. Las piedras lanzadas desde afuera crean ondas superficiales,
pero su fondo permanece sereno, intacto. No tomarse las cosas personalmente no significa indiferencia ni insensibilidad, significa claridad de juicio y dominio propio. Puedes reconocer que alguien está herido o actuando mal. Puedes responder con justicia o firmeza, pero sin dejar que su conducta te arrastre. Es como un navegante que enfrenta una tormenta. No controla el viento ni la lluvia, pero mantiene firme el timón y el rumbo. La calma interior depende de sostener ese timón con determinación. La reflexión profunda también revela que tomar las cosas personalmente es una forma de egoísmo. Creemos que el mundo gira en torno a nuestra experiencia y, por ende, nos sentimos heridos constantemente. La humildad, entendida como reconocimiento de que no somos el centro de todos los acontecimientos, libera. Entender que cada ser humano actúa según su propio contexto permite desapegarse de las ofensas y vivir con mayor ligereza. Cada día se convierte en oportunidad para practicar esa libertad. Al final, no tomar las cosas personalmente es recuperar tu poder sobre la mente y las emociones. Es reconocer que la paz no se encuentra en la aprobación del mundo, sino en la coherencia contigo mismo. La vida seguirá enviando palabras hirientes, injusticias y actitudes hostiles. Eso es inevitable. Lo que no es inevitable es tu reacción. Cuando eliges no asumir como propio lo que es ajeno, te conviertes en un faro de serenidad en medio del caos, inmutable, firme, dueño de tu interior y libre de la carga que nunca te perteneció. Lección 7. Abraza el silencio como un maestro. El silencio es uno de los regalos más subestimados de la vida. En un mundo donde la voz, la opinión y la prisa gobiernan, permanecer en silencio parece extraño, incómodo o incluso improductivo. Sin embargo, el sabio reconoce que en el silencio reside la claridad, la fuerza y la comprensión más profundas. Es en la quietud donde los pensamientos encuentran orden, donde las emociones se calman y donde el alma comienza a escucharse a sí misma. El silencio no es ausencia de actividad, sino presencia consciente de uno mismo y del mundo. Imagina un lago en calma. Su superficie refleja los árboles, el cielo y la luz con precisión, porque nada la agita. Pero si el viento sopla o una piedra cae, la imagen se distorsiona, se fragmenta y se pierde. La mente que no conoce el silencio es un lago agitado constantemente por estímulos externos, conversaciones, noticias, juicios, preocupaciones. El silencio, por el contrario, permite que la mente se asiente, que cada onda emocional y pensamiento se estabilice, y entonces la verdad emerge clara y nítida, como el reflejo perfecto en el agua quieta. El silencio también es maestro porque nos enseña a escuchar, no solo a escuchar a los demás, sino a escuchar nuestra propia alma. La mayor parte del tiempo hablamos sin pausa, opinamos sin reflexión, actuamos sin comprender. El silencio es el espacio donde surge la introspección. Un hombre que aprende a callar descubre qué le mueve, qué le asusta y qué le detiene. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo trivial y lo esencial. Cada pausa silenciosa es un acto de autodominio y de atención plena. En la práctica cotidiana, abrazar el silencio puede ser tan simple como sentarse unos minutos sin hacer nada más que respirar y observar. Puede ser caminar por la calle sin pensar en el próximo paso, o comer sin distraerse con el teléfono. Al principio esta quietud puede parecer incómoda, porque el ruido externo y el constante parloteo mental nos han acostumbrado a la distracción. Pero a medida que el silencio se convierte en aliado, descubrimos un terreno fértil para la calma y la claridad. Es como descubrir una fuente secreta en medio del desierto, fresca, vital y abundante. El silencio también fortalece nuestra relación con los demás. Cuando aprendemos a callar, a escuchar sin interrumpir ni anticipar, ofrecemos respeto y comprensión. La palabra sin conciencia puede ser arma. La palabra acompañada de silencio es luz. En una conversación, el silencio permite que cada idea, cada emoción y cada sentimiento tengan su espacio. El sabio entiende que a veces lo más profundo que se puede ofrecer a otro ser humano no es un consejo ni una opinión, sino una atención plena que se expresa en silencio. Marco Aurelio aconsejaba reflexionar sobre cada pensamiento antes de expresarlo. El silencio, en este sentido,
Funciona como un filtro que purifica la mente. Nos protege de la impulsividad, de la reacción inmediata, del juicio prematuro. Aprender a callar en los momentos correctos no es debilidad, sino una forma de poder. El sabio que guarda silencio cuando la ira se alza, o cuando la envidia susurra, permanece dueño de sí mismo. Cada pausa consciente es un acto de dominación interna sobre la turbulencia emocional. El silencio también nos conecta con el tiempo y la naturaleza. Cuando nos detenemos, comenzamos a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. La cadencia del viento, el murmullo de un árbol, el ritmo del propio corazón. El ruido constante nos separa de estas experiencias. El silencio nos devuelve a ellas. Es en esa conexión donde surge la gratitud, la maravilla y la serenidad. Aprender a estar en silencio es, en esencia, aprender a estar vivo plenamente. No todo silencio es igual. Hay silencios vacíos, fríos, impuestos por miedo o indiferencia, y hay silencios llenos, cálidos, elegidos con intención y comprensión. El sabio busca los segundos, porque en ellos se revela la sabiduría. Un minuto de silencio puede ser más poderoso que horas de conversación superficial. Es en ese espacio donde las emociones se procesan, donde los pensamientos se ordenan y donde se toman decisiones con claridad, sin la distorsión que provoca la prisa o la presión externa. El silencio también nos enseña humildad. Nos recuerda que no necesitamos tener siempre la respuesta, que no todos los problemas requieren nuestra intervención inmediata. A veces, simplemente observar y dejar que la vida siga su curso es suficiente. La naturaleza nunca grita para cumplir su ciclo. Fluye, respira, transforma, y todo sucede en su tiempo. Aprender del silencio es aprender a fluir de manera semejante, confiando en que cada momento tiene su propósito y cada evento llega cuando debe llegar. Finalmente, abrazar el silencio es abrazar la libertad interior. Es liberarse del ruido del mundo y del juicio constante que nos imponemos a nosotros mismos. Es encontrar un refugio donde las preocupaciones no dominan, donde las emociones se comprenden y donde la mente se aclara. El sabio comprende que no necesita aprobación externa para sentirse completo. El silencio le ofrece la compañía más honesta y la guía más firme. En ese espacio se descubre que la calma, la claridad y la fortaleza siempre han estado dentro, esperando a ser escuchadas. Lección 8. Practica el desapego del resultado. Gran parte de la ansiedad y el sufrimiento humano nace de la obsesión con el resultado. Desde muy temprano nos enseñan a medir el valor de nuestras acciones por el éxito que producen, sin darnos cuenta de que el resultado no siempre está bajo nuestro control. La vida es un río que fluye según sus propias corrientes. Nosotros solo tenemos el remo en las manos. Practicar el desapego del resultado no significa abandonar el esfuerzo, sino concentrarse en la acción correcta y aceptar que el resto no nos pertenece. Imagina que plantas un árbol. Puedes cuidar la tierra, regarlo con diligencia, protegerlo del viento y los animales, pero nunca puedes garantizar cuándo dará fruto ni cuán abundante será. La seguridad del árbol no depende de tu control total, sino del cuidado consciente que le das. Así son nuestras acciones. El esfuerzo es nuestro, el fruto es del mundo. Quien entiende esto camina más ligero y actúa con mayor claridad, porque no malgasta energía en luchar contra lo que no puede controlar. El desapego del resultado también nos protege de la frustración y el resentimiento. Cuando esperamos que los demás respondan de cierta manera o que la vida nos recompense según nuestro deseo, nos convertimos en prisioneros de la expectativa. Cada fracaso aparente, cada crítica, cada puerta cerrada, se siente como una derrota personal. Pero si aprendemos a mirar la acción en sí misma como suficiente, entonces la paz interior no depende de la aprobación ajena ni de la fortuna. La libertad surge cuando nuestro valor se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado. Marco Aurelio nos recuerda que la naturaleza actúa según sus propias leyes y que nuestra tarea es cumplir con nuestro deber, no imponerle nuestro deseo. Un médico que cura con esmero hace su trabajo, pero no controla si el paciente se recuperará. Un maestro enseña con dedicación, pero no garantiza la comprensión del alumno. Cada acción realizada con honestidad y compromiso
es en sí misma una victoria. El desapego no disminuye el esfuerzo, lo eleva, porque permite actuar con claridad y sin miedo. La vida cotidiana ofrece innumerables oportunidades para practicar este principio. Un proyecto en el trabajo, una relación que se intenta mantener, un examen que se presenta, un plan que se ejecuta. En todos ellos, el apego al resultado genera ansiedad, prisa y sufrimiento. El desapego transforma la perspectiva. El proyecto se realiza con excelencia, la relación se nutre con amor, el examen se enfrenta con preparación y el plan se ejecuta con cuidado. El fruto, sea cual sea, se recibe con gratitud, sin que la mente se quiebre. El desapego del resultado también nos enseña humildad. Reconocer que no controlamos todo nos libera del orgullo que nos hace sentir omnipotentes. Nos recuerda que somos parte de un entramado más grande, que cada acción tiene consecuencias que escapan de nuestra vista y que la vida se desarrolla según un ritmo que excede nuestra voluntad. Esta humildad no es debilidad, sino sabiduría que protege el corazón del sufrimiento innecesario. Hay una fuerza sutil en actuar sin apego. Cuando no buscas recompensas externas ni validación, actúas con autenticidad. Tu energía se concentra en la acción misma, en su calidad, en su propósito. Esta libertad interna multiplica la efectividad del esfuerzo, porque el miedo al fracaso ya no distorsiona la mente. La acción desapegada es un arco que dispara sin tensión innecesaria, un río que fluye sin obstáculo, un corazón que ama sin cadenas. El desapego del resultado no implica indiferencia. No significa actuar sin compromiso ni abandonar la responsabilidad. Al contrario, implica profundo respeto por la acción y conciencia del esfuerzo. Cada paso se da con atención, cada decisión con intención, cada palabra con reflexión. La diferencia es que la mente ya no se aferra al fruto, ni se ve perturbada si el resultado no coincide con sus deseos. El desapego convierte la acción en una danza entre esfuerzo y aceptación, entre intención y entrega. La práctica constante de este desapego transforma la vida interior. Las emociones se estabilizan, la ansiedad disminuye, la mente se aclara y el corazón se fortalece. Lo que antes generaba sufrimiento, ahora se convierte en aprendizaje. La derrota aparente se percibe como lección, el éxito como consecuencia natural, no como prueba de valía. Así, cada acto realizado con atención consciente y sin apego es una semilla de serenidad que florece sin depender del sol o la lluvia. Al final, practicar el desapego del resultado es abrazar la libertad más profunda, la de actuar con excelencia sin esclavizarse a la fortuna. Es entender que nuestro poder reside en el esfuerzo y la intención, no en la recompensa. La vida continuará ofreciendo frutos inesperados y desafiantes, y quien ha aprendido esta lección enfrentará cada día con calma, fortaleza y claridad. La paz interior surge cuando dejamos de luchar contra la incertidumbre y nos unimos al flujo natural del mundo, confiando en que la acción correcta siempre encuentra su eco, aunque no sea visible de inmediato. Lección 9. Convierte cada dificultad en una oportunidad de equilibrio. La vida está llena de desafíos que parecen imposibles de sortear, pérdidas inesperadas, traiciones, fracasos que golpean el orgullo o la seguridad, enfermedades que limitan el cuerpo o la mente. Para la mayoría, estas dificultades son fuente de sufrimiento constante, resentimiento y desesperanza. Pero el sabio estoico ve cada adversidad como un entrenamiento para el alma, una ocasión única para desarrollar equilibrio interior, fortaleza y claridad. Lo que hiere al imprudente enseña al consciente. Lo que destruye al débil moldea al fuerte. Imagina un herrero que forja una espada. El metal no se fortalece en la calma, sino bajo el fuego intenso, los golpes repetidos del martillo y el enfriamiento brusco en agua o aceite. Cada dificultad de la vida actúa como el martillo del herrero. Moldea tu carácter, afila tu juicio y endurece tu determinación. Quien evita el fuego y el martillo se mantiene blando y maleable, incapaz de resistir la presión de los acontecimientos. La dificultad, lejos de ser enemiga, es maestra silenciosa que forja el temple del alma. Cuando ocurre un evento desafiante, la reacción inmediata suele ser resistirse o lamentarse.
Sin embargo, esa reacción solo multiplica la confusión y el sufrimiento. La oportunidad de equilibrio surge cuando dejamos de luchar contra la situación y comenzamos a observarla como un fenómeno externo que nos enseña algo. Un fracaso profesional, por ejemplo, puede sentirse devastador, pero si se examina con calma, revela lecciones sobre preparación, humildad, perseverancia o la necesidad de cambiar de enfoque. La adversidad es información, no sentencia. Las pequeñas dificultades cotidianas, aunque parezcan triviales, también ofrecen enseñanzas valiosas. Una discusión con un amigo puede convertirse en práctica de paciencia y empatía. Un error menor en el trabajo, en ejercicio de responsabilidad y autocorrección. Una espera larga en la fila, en entrenamiento de paciencia y control emocional. Cada inconveniente es una semilla de equilibrio si se le permite madurar con atención consciente. El sabio entiende que no existen obstáculos insignificantes. Todos son oportunidades disfrazadas. Marco Aurelio reflexionaba que la vida es breve y que debemos convertir cada experiencia en una lección para la mente y el espíritu. La dificultad nos recuerda nuestra fragilidad y nos invita a cultivarnos, a crecer, a no depender de la facilidad del camino para sentirnos plenos. El equilibrio no se obtiene en la comodidad. Se aprende en el roce constante con la imperfección, con la resistencia y con la incertidumbre. Quien abraza estas experiencias transforma la adversidad en aliada invisible que fortalece el carácter. El equilibrio ante la dificultad no es pasividad ni resignación. Es una acción consciente que surge de la claridad interna. Enfrentar lo que se presenta sin exceso de miedo ni ansiedad, aceptando lo que no se puede cambiar y concentrando la energía en lo que sí se puede influir. Es como un marinero que navega en medio de una tormenta. No detiene el viento ni apaga la lluvia, pero ajusta las velas y dirige el timón con maestría. La dificultad deja de ser caos y se convierte en práctica de dominio propio. Un ejemplo cotidiano puede ser un problema financiero. La mente común se desespera, se agobia, se siente impotente. La mente entrenada observa los hechos, identifica lo que está bajo su control y actúa con decisión. Recorta gastos, busca soluciones, aprende nuevas habilidades. La situación sigue siendo difícil, pero no causa el mismo sufrimiento interno, porque el enfoque está en la acción consciente y no en la queja. La dificultad es transformada en oportunidad para crecer y adaptarse. El equilibrio también implica reconocer que la vida es cambiante y que la resistencia obstinada solo genera tensión. Cada dificultad trae consigo la lección de la impermanencia. Todo pasa, todo cambia. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable, mañana será recuerdo o aprendizaje. La mente que abraza esta realidad aprende a fluir, a sostenerse en la tempestad sin perder su centro. La adversidad deja de ser amenaza y se convierte en maestra de resiliencia. Además, aprender de las dificultades fortalece la humildad. Nos recuerda que no tenemos control absoluto sobre los eventos y que la vida es un tejido complejo en el que cada hilo tiene su lugar. Nos enseña a aceptar la cooperación del mundo, la interdependencia y la paciencia. La mente equilibrada comprende que cada dificultad no es castigo, sino instrucción, una forma de afinar la sensibilidad, la templanza y la fortaleza interior. Al final, convertir cada dificultad en oportunidad de equilibrio significa transformar la percepción del sufrimiento. La adversidad deja de ser un enemigo a temer y se convierte en un espejo donde se refleja nuestra capacidad de sostenernos, de actuar con claridad y de mantener serenidad ante la incertidumbre. La vida, con todos sus desafíos, se convierte en un campo de entrenamiento constante, donde la mente aprende a permanecer firme, la emoción se suaviza y el alma se expande. Quien logra esta visión comprende que la verdadera victoria no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantener el equilibrio mientras el mundo se mueve a su alrededor. Lección 10. El valor de la paciencia ante la adversidad. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que pase el tiempo. Es un arte de sostener la mente y el corazón mientras el mundo sigue su curso. La mayoría confunde paciencia con inactividad, pero el sabio sabe que esperar con conciencia es un acto de fuerza interior.
La adversidad llega sin previo aviso. Enfermedades, pérdidas, injusticias, dificultades económicas o traiciones. La paciencia nos enseña a no ser arrastrados por la urgencia de resolver todo de inmediato, sino a mantener el equilibrio mientras buscamos soluciones. Comprendemos el problema y actuamos con claridad. Imagina un árbol en invierno. Sus hojas han caído, su tronco parece desnudo y todo indica estancamiento. Pero bajo la corteza, la vida sigue su curso. La savia circula, las raíces se fortalecen y la primavera llegará inevitablemente. La paciencia ante la adversidad es como ser ese árbol. Aunque todo parezca detenido o adverso en la superficie, hay un proceso interno que se desarrolla con lentitud y firmeza. No todo el progreso es visible de inmediato, y no toda victoria es inmediata. La paciencia nos permite sostenernos mientras el tiempo hace su trabajo. La urgencia y la prisa suelen nublar el juicio y multiplicar el sufrimiento. Cuando un desafío nos golpea, la mente impaciente quiere soluciones rápidas, justicia inmediata o alivio instantáneo. Esta impaciencia provoca decisiones precipitadas, reacciones desmedidas y mayor angustia. El sabio, en cambio, observa la situación, reconoce su impacto y actúa desde la calma. La paciencia no anula la acción, la orienta hacia la eficacia y la claridad, evitando errores que la precipitación inevitablemente trae. Cada dificultad es una prueba de la paciencia. Una enfermedad prolongada, por ejemplo, enseña tolerancia al dolor, disciplina para cuidar el cuerpo y la mente, y comprensión de los límites personales. Una traición requiere tiempo para procesar emociones y discernir a quién confiar en el futuro. Un proyecto que no avanza enseña perseverancia, creatividad y la necesidad de ajustes. La paciencia convierte estos desafíos en maestros silenciosos que forjan carácter y resiliencia. Marco Aurelio escribió sobre la aceptación del orden natural y la inevitabilidad de los eventos. La paciencia ante la adversidad implica aceptar que no todo está bajo nuestro control y que algunos procesos requieren tiempo. Es la confianza de que, aunque la tormenta parezca interminable, su intensidad disminuirá si mantenemos firme el timón de nuestra mente. Cada momento de espera consciente se convierte en un entrenamiento para la fortaleza interior, que nos prepara para futuros desafíos. La paciencia también nos permite mantener la perspectiva. Cuando nos dejamos llevar por la urgencia, vemos solo el problema inmediato, como si todo el universo se comprimiera en un instante de dificultad. La paciencia abre un horizonte más amplio. Nos recuerda que cada adversidad es temporal, que el tiempo revela soluciones y que la vida continúa más allá del instante que parece insuperable. Esta visión amplia reduce el estrés, permite decisiones más sensatas y fortalece la estabilidad emocional. Un ejemplo cotidiano de paciencia es aprender una habilidad compleja, como tocar un instrumento o dominar un arte. El progreso no es lineal. Hay días de frustración, de errores repetidos y de sensación de estancamiento. Sin paciencia se abandona la práctica. Con paciencia, cada error se convierte en enseñanza, cada ensayo en avance silencioso y cada logro en recompensa merecida. Así también en la adversidad, mantener la calma y persistir es sembrar semillas de éxito que solo el tiempo hará florecer. La paciencia no solo se aplica a situaciones externas, sino también a nuestro propio crecimiento interno. El desarrollo del carácter, la comprensión de nuestras emociones y la adquisición de sabiduría requieren tiempo y repetición. Esperar resultados inmediatos de uno mismo genera frustración y autocrítica. La paciencia nos enseña a ser gentiles con nuestra evolución, a aceptar que la transformación es gradual y a valorar cada paso en el proceso como un avance significativo. Además, la paciencia nos protege de la impulsividad emocional. La ira, la desesperación o la ansiedad son respuestas naturales ante la adversidad, pero la paciencia actúa como un amortiguador, permitiendo que estas emociones se calmen antes de tomar decisiones. Es como un río que, cuando se desborda, arrastra todo a su paso. La paciencia construye diques internos que permiten canalizar la energía de manera constructiva, evitando destrucción innecesaria. Al final, el valor de la paciencia ante la adversidad
es la conquista de la mente y del corazón sobre el tiempo y las circunstancias. Es comprender que la vida se desarrolla en ritmos que no siempre coinciden con nuestras expectativas y que la serenidad surge cuando dejamos de resistirnos y comenzamos a sostenernos firmes en el presente. La paciencia nos convierte en testigos conscientes de nuestra propia fortaleza, en actores sabios de nuestra historia y en guardianes de una calma que ni el dolor ni la dificultad pueden arrebatar. En este equilibrio entre acción y espera, entre aceptación y esfuerzo, se encuentra la libertad más profunda que la mente humana puede alcanzar. Lección 11. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. La mayoría de los sufrimientos humanos proviene de aferrarse a lo que escapa a nuestro poder. Intentamos controlar personas, circunstancias, resultados y el flujo del tiempo, como si pudiéramos sujetar el viento entre nuestras manos. El sabio estoico comprende que la verdadera libertad surge cuando distingue lo que depende de él y lo que no. Soltar lo incontrolable no significa rendirse ni ser pasivo. Significa centrar nuestra energía donde realmente podemos influir y aceptar con serenidad lo que no está en nuestras manos. Imagina que sostienes un puñado de agua. Cuanto más aprietas, más se escapa y tu mano termina húmeda y vacía. Sueltas el agua y paradójicamente la mantienes cerca en un flujo natural. Así es la vida. Aferrarse a personas, opiniones o resultados provoca sufrimiento, mientras que soltar permite fluir con la realidad. El acto de soltar es un gesto consciente de liberación que nos devuelve el control sobre nuestra paz interior. Cada día nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestro dominio. La opinión de un jefe, la conducta de un amigo, la reacción del público o la salud del cuerpo. Intentar controlar estas cosas es perder la energía en la ilusión de poder. La sabiduría consiste en reconocer que el control real solo existe en nuestras elecciones, acciones y actitudes. Todo lo demás es un terreno donde debemos observar, aprender y adaptarnos sin apego. El proceso de soltar requiere discernimiento. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de identificar lo que realmente podemos cambiar. Por ejemplo, no podemos impedir que un proyecto tenga obstáculos externos, pero sí podemos preparar nuestro esfuerzo, nuestra estrategia y nuestra disciplina. No podemos controlar la reacción de un amigo, pero sí podemos mantener nuestra coherencia y nuestros valores. Soltar no es inacción, es acción inteligente y dirigida. En la práctica cotidiana, soltar significa dejar de preocuparse por la aprobación ajena y el juicio externo. Cada crítica que recibimos, cada comentario que nos hiere, no define nuestro valor. Quien aprende a soltar comprende que los otros actúan según sus propias circunstancias y limitaciones, y que su energía no debe malgastarse en resistirse a ello. El control sobre nuestra mente y nuestras emociones es más poderoso que cualquier control externo. Marco Aurelio enfatizaba la aceptación de la naturaleza y la inevitabilidad de los eventos. Soltar es, en parte, aceptar que la vida tiene su propio curso y que resistirse solo genera sufrimiento. Una pérdida inesperada, un cambio de planes o una traición pueden doler, pero quien suelta lo incontrolable evita prolongar la angustia con frustración y resentimiento. La aceptación consciente transforma la pérdida en enseñanza y oportunidad de crecimiento. Soltar también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos omnipotentes y que la vida opera en un entramado más amplio del que formamos parte. Intentar forzar la realidad es un gesto de arrogancia. Aceptar la limitación de nuestro poder es un acto de sabiduría. El alma que comprende esto encuentra alivio, porque deja de cargar con cadenas invisibles que nunca le pertenecieron. Cada vez que soltamos, fortalecemos nuestra autonomía interior. El acto de soltar requiere práctica constante. La mente se ha acostumbrado al apego y el ego teme la pérdida. Por eso, debemos entrenarnos en pequeños gestos, dejar pasar una crítica sin reaccionar, no insistir en cambiar la opinión ajena, aceptar la imperfección de nuestros planes. Cada pequeño acto de liberación fortalece nuestra capacidad de soltar en situaciones mayores, y cada práctica consciente nos acerca a una serenidad estable e inquebrantable. Además, soltar nos permite apreciar lo que tenemos sin miedo ni ansiedad.
Al liberar la necesidad de controlar, comenzamos a disfrutar la vida tal como es, con sus sorpresas y giros inesperados. Lo que antes generaba estrés y resistencia, ahora se convierte en aprendizaje y experiencia. La liberación de la ilusión de control nos conecta con la gratitud, la calma y la claridad, que son pilares de la fortaleza interior. En última instancia, aprender a soltar lo que no podemos controlar es un acto de amor propio y respeto por la vida. Nos libera de la prisión del miedo, del resentimiento y de la frustración. Nos permite dirigir nuestra energía hacia la acción consciente, el desarrollo personal y la paz interior. Quien logra soltar entiende que la vida fluye con su propio ritmo y que la verdadera libertad consiste en caminar junto al río de los acontecimientos sin resistirse ni dejarse arrastrar, manteniendo firme el timón de su mente y la calma de su corazón. Lección 12. La gratitud como ancla de la serenidad. La gratitud es mucho más que un sentimiento pasajero. Es un ancla que estabiliza la mente y el corazón en medio de las tormentas de la vida. Mientras la mayoría de las personas se enfoca en lo que les falta, en las injusticias o en los obstáculos, el sabio dirige su atención a lo que ya posee: la vida misma, la salud, la oportunidad de aprender, los seres queridos y las experiencias que moldean su carácter. Esta práctica no ignora la adversidad, sino que transforma la percepción del mundo, haciendo visible la riqueza que siempre ha estado presente. Imagina un marinero atrapado en medio de una tormenta. Si solo se concentra en el viento y las olas, el miedo lo paraliza. Pero si reconoce que posee un barco fuerte, velas resistentes y la habilidad de navegar, encuentra un punto de estabilidad en medio del caos. La gratitud funciona de la misma manera. Nos recuerda los recursos internos y externos que tenemos para enfrentar la vida, creando un punto de equilibrio que nos sostiene ante la incertidumbre. La práctica de la gratitud también tiene un efecto profundo en nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos absorbidos por quejas o deseos insatisfechos, el presente se diluye y la mente se pierde en recuerdos dolorosos o expectativas ansiosas. La gratitud nos ancla en el ahora, enseñándonos a reconocer los pequeños milagros de cada día. Un amanecer silencioso, la sonrisa de un amigo, la respiración profunda que nos mantiene vivos. Cada instante se convierte en un tesoro que alimenta la serenidad. Además, la gratitud nos permite valorar las dificultades como oportunidades disfrazadas. Una enfermedad, un fracaso o un error se vuelven lecciones cuando somos capaces de agradecer lo que nos enseñan: la paciencia, la resiliencia, la humildad y la fortaleza que crece en el proceso. La gratitud transforma el sufrimiento en maestro silencioso y cada desafío en una semilla de crecimiento que fortalece nuestra mente y nuestro espíritu. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños hábitos: agradecer cada comida, cada conversación significativa, cada momento de tranquilidad, y también agradecer los obstáculos, por difíciles que sean, porque nos enseñan a mantener la calma y a reflexionar antes de actuar. Este reconocimiento constante crea un campo fértil donde la mente encuentra paz, en lugar de quedarse atrapada en la escasez o la queja. Marco Aurelio reflexionaba que la vida es un regalo efímero y que cada instante es digno de aprecio. Practicar la gratitud nos ayuda a no desperdiciar la vida en preocupaciones inútiles, ni en comparaciones, ni en deseos insaciables. Nos permite centrarnos en lo que ya tenemos y en cómo podemos utilizarlo con sabiduría. La gratitud nos enseña que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la conciencia y el aprecio del presente. La gratitud también fortalece nuestras relaciones. Reconocer y agradecer los esfuerzos, la presencia y el afecto de los demás genera armonía, confianza y conexión profunda. No es una mera cortesía, es un reconocimiento auténtico de la interdependencia humana. Cada gesto agradecido actúa como un puente que une corazones y suaviza conflictos, convirtiendo la convivencia en una experiencia más serena y satisfactoria. Además, la gratitud nos protege de la arrogancia y la envidia. Quien cultiva este hábito constante recuerda que todo lo que posee ha sido recibido en algún grado de la vida y que los logros son tanto fruto de esfuerzo propio
como de circunstancias y apoyos externos. Esta comprensión fomenta humildad y compasión y nos libera de compararnos con los demás o de sentir que merecemos más de lo que tenemos. La serenidad nace cuando dejamos de medir nuestro valor en función de la fortuna o del reconocimiento ajeno. En momentos de crisis, la gratitud actúa como ancla emocional. Incluso en la pérdida, la enfermedad o la traición, enfocarse en lo que permanece, en los recursos internos, en las lecciones aprendidas o en los vínculos que no se rompen, permite sostener la calma. La gratitud no elimina el dolor, pero lo transforma en una experiencia que fortalece, disminuye la desesperación y aumenta la claridad mental para actuar con inteligencia y ecuanimidad. Al final, la gratitud completa la senda de las lecciones estoicas. Es el hilo que une la aceptación, el desapego, la paciencia, la fortaleza interior y la serenidad. Practicarla diariamente nos enseña a ver la vida no como una serie de carencias o golpes injustos, sino como un flujo de experiencias que nos permiten crecer, aprender y permanecer firmes. La mente agradecida es un refugio imperturbable y el corazón agradecido, un puerto seguro donde la calma se convierte en un estado natural de existencia. Tras recorrer estas dos lecciones, queda claro que la serenidad verdadera no depende del mundo exterior, sino del dominio de nuestra mente, de la paciencia ante la adversidad, del desapego y de la gratitud. La vida seguirá trayendo desafíos, incertidumbre y cambios, pero quien cultiva estas virtudes encuentra un refugio firme en su interior, capaz de sostener la calma ante cualquier circunstancia. Recuerda que cada dificultad es una oportunidad, cada silencio un maestro y cada acto consciente un paso hacia la libertad interior. La serenidad no se impone, se practica, y cada día es una nueva oportunidad para fortalecer tu mente, tu corazón y tu espíritu. Que estas lecciones te acompañen en tu camino y te ayuden a vivir con claridad, equilibrio y paz. Gracias por dedicar tiempo a tu crecimiento interior. Mantén la calma, observa con atención y camina con fortaleza.